Resumen narrativo del libro, Felicidad, de Oso. Capítulo 1. La felicidad no es una meta, es tu naturaleza. ¿Qué pasaría si te dijera que aquello que llevas toda la vida buscando, ya está dentro de ti? ¿Qué sentirías si descubrieras que la felicidad no es algo que se alcanza, sino algo que se recuerda? Vivimos corriendo. Corriendo hacia el éxito, hacia el dinero, hacia el reconocimiento, hacia el amor, hacia un futuro que siempre parece estar un poco más adelante. Desde pequeños nos enseñan que la felicidad es una recompensa, si te portas bien, si estudias, si trabajas duro, si logras esto o aquello, entonces, tal vez, algún día, serás feliz. Oso comienza este libro desmontando esa idea desde la raíz. La felicidad, dice él, no es una meta. No es un premio. No es un destino. La felicidad es tu estado natural. Y aquí aparece la primera gran pregunta que atraviesa todo el libro: si la felicidad es nuestra naturaleza, ¿por qué tan pocas personas parecen vivirla? Oso responde con una metáfora simple pero poderosa. Imagina el cielo. El cielo siempre está ahí, infinito, abierto, silencioso. Pero a veces se cubre de nubes. Las nubes pueden ser oscuras, densas, amenazantes. Sin embargo, el cielo nunca desaparece. Las nubes van y vienen, pero el cielo permanece. La felicidad es el cielo. Tus pensamientos, tus miedos, tus preocupaciones, tus heridas, son las nubes. El problema no es que no seamos felices. El problema es que nos hemos identificado con las nubes y hemos olvidado el cielo. Desde niños comenzamos a aprender a ser infelices sin darnos cuenta. Aprendemos a compararnos, a competir, a desear lo que otros tienen. Aprendemos a vivir en el pasado o en el futuro, pero casi nunca en el ahora. Y la felicidad, insiste Oso, solo existe en un lugar, el presente. No existe en el ayer. No existe en el mañana. Existe aquí. Existe ahora. Pero la mente humana está entrenada para huir del ahora. Cuando estamos aquí, pensamos en lo que falta. Cuando logramos algo, ya estamos pensando en lo siguiente. Cuando alcanzamos un deseo, aparece otro inmediatamente. Así, la felicidad siempre parece estar a un paso de distancia, y nunca llega. Oso no habla desde la teoría. Habla desde la observación profunda del ser humano. Dice que la mayoría de las personas no quieren realmente ser felices, quieren sentirse superiores, especiales, reconocidas. Y muchas veces prefieren tener razón antes que estar en paz. Aquí lanza una de sus afirmaciones más provocadoras: la felicidad no es compatible con el ego. El ego necesita conflicto. Necesita comparación. Necesita drama. Necesita sentirse separado. La felicidad, en cambio, surge cuando desaparece la idea de yo contra el mundo. Cuando no estás tratando de demostrar nada. Cuando no estás defendiendo una imagen. Cuando simplemente eres. Oso cuenta que ha visto personas rodeadas de comodidades, éxito y seguridad, profundamente infelices. Y también ha visto personas con muy poco, irradiando una alegría tranquila, sin causa aparente. Esto demuestra algo esencial: la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de tu relación con tu mundo interior. No es lo que tienes. Es cómo estás por dentro. Y aquí introduce una idea que atraviesa todo el libro: la felicidad no necesita razones. Si necesitas una razón para ser feliz, esa felicidad será frágil. Porque cuando la razón desaparezca, la felicidad también lo hará. La verdadera felicidad no dice soy feliz porque. La verdadera felicidad simplemente es. Oso critica duramente a las religiones, a los sistemas educativos y a las sociedades que han enseñado a las personas a sentirse culpables por disfrutar, por reír, por celebrar. Nos han enseñado que el sacrificio es virtud, que el sufrimiento purifica, que la alegría es sospechosa. Y así, poco a poco, nos hemos vuelto expertos en soportar la vida, pero no en celebrarla. La felicidad, dice Oso, es un acto de valentía. Porque ser feliz significa no vivir según las expectativas ajenas. Significa no pedir permiso para sentirte pleno. Significa soltar el miedo a ser juzgado. Ser feliz es un acto de rebelión silenciosa. No una rebelión violenta, sino profunda. Una rebelión que ocurre dentro de ti, cuando decides dejar de posponer la vida. ¿Cuántas veces has pensado, cuando tenga más tiempo, cuando gane más dinero, cuando todo esté en orden? ¿Y si ese cuando nunca llega? Oso nos invita, desde el primer momento, a cuestionar esa espera interminable.
Porque mientras esperas la felicidad, la vida pasa. Y la vida no se repite. La felicidad no está al final del camino. La felicidad es la forma en que caminas. Este primer capítulo no ofrece técnicas ni fórmulas. Ofrece algo más radical, una invitación a mirar hacia adentro y reconocer que nada esencial te falta. Que tal vez no necesitas cambiar el mundo, sino tu manera de estar en él. La felicidad no es algo que se consigue. Es algo que se permite. Y tal vez, solo tal vez, el primer paso no sea buscar más, sino soltar lo que te impide sentir lo que ya eres. Capítulo 2. La mente, la gran enemiga de la felicidad. Si el primer obstáculo para la felicidad es creer que está fuera de ti, el segundo, y quizá el más poderoso, es la mente. Oso dedica una parte fundamental de este libro a desenmascarar a la mente, no como una enemiga externa, sino como una herramienta que ha tomado un lugar que no le corresponde. La mente, dice él, es un magnífico instrumento, pero un pésimo amo. El problema no es pensar. El problema es vivir atrapado en el pensamiento. La mayoría de las personas creen que son su mente. Creen que esa voz interna que comenta, juzga, compara, recuerda y anticipa es su verdadera identidad. Pero Oso es tajante, tú no eres esa voz. Tú eres quien la escucha. Aquí aparece una pregunta clave que atraviesa todo el capítulo: si la mente fuera realmente tú, ¿podrías observarla? La mente vive entre dos tiempos que no existen, el pasado y el futuro. Se alimenta de recuerdos y de expectativas. Revive errores, reproches, culpas, heridas antiguas. Y cuando no está mirando hacia atrás, se proyecta hacia adelante con deseos, miedos, fantasías o preocupaciones. La mente rara vez está aquí. Y la felicidad solo existe aquí. Oso explica que el ser humano moderno vive casi exclusivamente en su cabeza. Incluso cuando el cuerpo está presente, la mente está en otra parte. Estás comiendo, pero pensando en el trabajo. Estás con alguien, pero revisando mentalmente una conversación pasada. Estás descansando, pero sintiéndote culpable por no estar produciendo. Así, incluso los momentos que podrían ser felices se pierden. La mente no sabe disfrutar. Solo sabe analizar, medir y comparar. Y aquí Oso introduce una de las trampas más profundas, la comparación. La mente compara todo. Tu vida con la de otros. Tu cuerpo con otros cuerpos. Tu éxito con otros éxitos. Tu felicidad con la felicidad que imaginas en los demás. Y en esa comparación, casi siempre sales perdiendo. ¿Por qué? Porque la mente no compara realidades, compara apariencias. Comparas tu interior con el exterior de los demás. Comparas tus dudas con las certezas que otros aparentan. Comparas tus momentos oscuros con los momentos luminosos que otros muestran. Y así, la mente construye una narrativa constante de carencia. Oso dice algo incómodo pero liberador: la comparación es violencia contra uno mismo. Porque al compararte, niegas tu singularidad. Olvidas que no hay dos seres iguales, que no hay dos caminos iguales, que no hay dos ritmos iguales. La felicidad no puede florecer en un terreno donde constantemente te estás diciendo que debería ser distinto. La mente también vive del deseo. Siempre quiere más. Y cuando obtiene lo que quiere, no se detiene. Pide otra cosa. Y luego otra. Y luego otra más. Así, el deseo se convierte en una carrera sin meta. Oso no condena el deseo, condena la identificación con él. Cuando crees que solo serás feliz si el deseo se cumple, entregas tu paz al futuro. Y el futuro, recuerda, nunca llega. Cuando llega, ya es presente, y la mente ya está en otra cosa. Aquí Oso relata una historia sencilla: un hombre pasa toda su vida ahorrando para retirarse y vivir tranquilo. Cuando finalmente se jubila, su cuerpo está cansado, su salud deteriorada, su energía agotada. Nunca aprendió a vivir, solo aprendió a posponer. ¿Cuántas personas viven así? ¿Cuántas están esperando el momento perfecto para ser felices? La mente siempre promete felicidad después. Después de lograr algo. Después de resolver algo. Después de cambiar algo. Pero ese después es una ilusión. Oso insiste: la felicidad no es el resultado de una vida bien pensada, sino de una vida bien vivida. Y vivir bien no significa vivir sin problemas, sino vivir sin resistencia constante a lo que es. La mente se resiste. Discute con la realidad. Quiere que las cosas sean distintas.
Y en esa lucha, se pierde la paz. Otro punto central de este capítulo es el miedo. La mente está construida sobre el miedo, miedo a perder, miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente, miedo al rechazo, miedo a la muerte. Y desde ese miedo, toma decisiones, crea estrategias, levanta defensas. Pero la felicidad no puede nacer del miedo. Oso dice algo radical: mientras vivas desde la mente, vivirás desde el miedo. La salida no es destruir la mente, sino aprender a no obedecerla ciegamente. Aprender a observarla. A escucharla sin seguirla. A dejar que los pensamientos pasen como nubes, sin convertirlos en tu identidad. Cuando no te identificas con la mente, aparece algo nuevo, el silencio. Y en ese silencio, dice Oso, hay una alegría profunda, sin causa, sin explicación. No es euforia. No es excitación. Es una sensación de estar en casa. La mente no entiende ese estado. No puede medirlo, ni analizarlo, ni controlarlo. Y por eso le teme. Pero tú, en el fondo, lo reconoces. Porque es el estado que tenías antes de aprender a pensar tanto. La felicidad, entonces, no se alcanza pensando mejor, sino pensando menos. No significa volverte ignorante, sino volverte consciente. Este capítulo deja una invitación clara: observa tu mente. No la juzgues. No intentes cambiarla. Solo mírala. Porque en el momento en que la observas, ya no estás completamente atrapado en ella. Y tal vez descubras algo sorprendente: cuando la mente se aquieta, aunque sea por unos instantes, la felicidad aparece sola. No porque la hayas buscado, sino porque dejaste de estorbarle el paso. Capítulo 3. El placer, la culpa y el miedo a disfrutar la vida. Si la felicidad es nuestra naturaleza y la mente es uno de los grandes obstáculos para vivirla, hay otro enemigo silencioso que Oso señala con claridad: la culpa. Desde muy temprano, aprendemos a sentir culpa por disfrutar. Culpa por descansar. Culpa por reír. Culpa por sentir placer. Culpa incluso por ser felices cuando otros no lo son. Esta culpa no nace con nosotros, nos la enseñan. Oso afirma que una sociedad que no quiere personas libres necesita personas culpables. Porque una persona culpable es fácil de controlar. Una persona que desconfía de su propia alegría es una persona obediente, temerosa, contenida. Aquí surge una pregunta incómoda: ¿por qué tantas tradiciones han asociado la virtud con el sufrimiento? Oso observa que durante siglos se ha glorificado la austeridad, el sacrificio, la renuncia, mientras se ha mirado el placer con sospecha. Se ha enseñado que disfrutar es superficial, que gozar es egoísta, que reír demasiado es señal de inmadurez. Así, el ser humano aprende a dividirse: por un lado, sus deseos naturales; por otro, una voz interna que los juzga. Y en ese conflicto interno, la felicidad se vuelve imposible. Oso no propone una vida de excesos ni de búsqueda compulsiva del placer. Propone algo mucho más simple y radical: reconciliarte con la vida. El placer, dice él, no es el enemigo. El problema aparece cuando el placer se convierte en una obsesión o cuando se vive desde la inconsciencia. Pero negar el placer es negar la vida misma. El cuerpo sabe disfrutar. Los sentidos saben disfrutar. Solo la mente juzga. Observa a un niño pequeño. Ríe sin razón. Juega sin propósito. Se maravilla con cosas simples. No se pregunta si merece ese momento. No se cuestiona si debería estar haciendo algo más productivo. Simplemente vive. ¿En qué momento dejamos de hacerlo? Oso explica que, poco a poco, aprendemos a desconfiar de esa alegría espontánea. Nos dicen que primero hay que cumplir, que hay que esforzarse, que la vida es dura. Y sin darnos cuenta, convertimos la seriedad en una virtud. Pero la seriedad no es profundidad. La gravedad no es sabiduría. Una persona verdaderamente consciente, dice Oso, tiene una ligereza natural. No porque ignore la vida, sino porque la comprende. Sabe que todo es pasajero, que nada puede poseerse, que todo cambia. Y desde esa comprensión, aprende a disfrutar sin apego. Aquí Oso introduce una distinción clave: placer no es lo mismo que alegría. El placer depende de algo externo: una experiencia, un objeto, una persona. Aparece y desaparece. La alegría, en cambio, es un estado interno. No necesita estímulos. No depende de circunstancias. Cuando confundes placer con felicidad, entras en una carrera interminable.
Cuando comprendes la diferencia, comienzas a relajarte. Oso cuenta historias de personas que buscan placer para escapar de su vacío interior. Se llenan de actividades, de estímulos, de ruido. Pero cuanto más huyen de sí mismas, más vacío sienten. El placer, usado como escape, termina generando más frustración. La alegría, en cambio, surge cuando estás presente. Cuando no huyes. Cuando te permites sentir lo que hay, incluso si no es cómodo. Y aquí aparece otra trampa cultural, la idea de que la felicidad debe ser permanente. Que si no estás feliz todo el tiempo, algo anda mal contigo. Oso desmonta esta expectativa con claridad. La vida es un movimiento constante. Hay momentos de silencio, de tristeza, de cansancio. Resistirse a ellos también genera sufrimiento. La felicidad no es euforia constante. Es aceptación profunda. Aceptar la vida tal como es, con sus luces y sombras, genera una paz que no depende de estados emocionales extremos. Desde esa paz, la alegría aparece de forma natural. Oso también habla del miedo a ser feliz. Sí, miedo. Porque ser feliz implica responsabilidad. Implica dejar de culpar a otros. Implica no esconderte detrás del sufrimiento. Implica reconocer que, en gran parte, tu infelicidad ha sido una elección inconsciente. Y eso duele. Es más fácil decir no puedo ser feliz por culpa de, que mirar hacia adentro y asumir que has estado aferrado a patrones que ya no te sirven. La felicidad requiere honestidad contigo mismo. Requiere soltar la imagen del mártir, del que siempre se sacrifica, del que siempre sufre. Requiere permitirte disfrutar sin explicaciones. Oso dice algo profundamente liberador, no necesitas justificar tu alegría. No necesitas pedir perdón por estar bien. No necesitas minimizar tu felicidad para no incomodar a otros. Cada vez que reprimes tu alegría, refuerzas la idea de que vivir plenamente es algo indebido. Este capítulo deja una invitación clara y directa, observa cuánta culpa aparece cuando te permites disfrutar. Observa esa voz interna que dice no deberías. No luches con ella. Simplemente reconócela como algo aprendido, no como una verdad. La vida no te pide que sufras para merecerla. La vida solo te pide que estés presente. Y cuando dejas de desconfiar del placer simple de estar vivo, algo cambia. La felicidad deja de ser una idea lejana y comienza a sentirse como una corriente suave que atraviesa lo cotidiano. No necesitas una razón extraordinaria para sentir alegría. Respirar ya es suficiente. Estar aquí ya es suficiente. Capítulo 4. El amor, la dependencia y la búsqueda equivocada de la felicidad. Uno de los lugares donde más se busca la felicidad y donde más se pierde, es en el amor. Oso dedica una parte importante de este libro a hablar de las relaciones humanas, no desde la idealización romántica, sino desde una mirada honesta y despierta. Desde pequeños aprendemos que el amor nos va a completar. Que alguien llegará para llenar nuestros vacíos, sanar nuestras heridas y hacernos sentir plenos. Crecemos esperando que otra persona nos dé aquello que sentimos que nos falta. Y ahí comienza el problema. Oso es claro y contundente, no puedes recibir felicidad de otros si tú mismo no la tienes. El amor, dice él, no es una transacción. No es un intercambio de carencias. Cuando dos personas se relacionan desde la necesidad, desde el miedo a estar solos, desde la inseguridad, lo que se crea no es amor, sino dependencia. La dependencia puede parecer amor al principio. Hay intensidad, hay apego, hay promesas. Pero debajo de todo eso hay miedo. Miedo a perder. Miedo a no ser suficiente. Miedo a quedarse solo. Y donde hay miedo, la felicidad no puede florecer. Oso hace una distinción fundamental entre amor y necesidad. La necesidad dice, te quiero porque te necesito. El amor auténtico dice, te quiero porque quiero compartir lo que soy. Cuando necesitas al otro para sentirte bien, le entregas un poder enorme sobre tu estado interior. Tu alegría, tu paz, tu valor personal quedan en manos ajenas. Y eso genera tensión, control, celos, expectativas. Así, muchas relaciones se convierten en campos de batalla emocionales. Uno exige, el otro se defiende. Uno reclama atención, el otro se siente asfixiado. Y ambos terminan frustrados, preguntándose por qué el amor no los hizo felices como prometía. Oso observa que la mayoría de las personas no buscan amar, sino ser amadas. No buscan dar, sino recibir. Y desde esa postura,
el amor se vuelve un mercado, yo te doy esto si tú me das aquello. Pero el amor verdadero no nace de la escasez, sino de la abundancia interior. Aquí Oso introduce una idea poderosa: cuando eres feliz por ti mismo, el amor se vuelve un regalo, no una necesidad. Una persona que se siente completa puede amar sin apego. Puede compartir sin miedo. Puede dejar ir sin destruirse. Porque no está usando al otro como muleta emocional. Oso no habla de aislamiento ni de rechazo a las relaciones. Habla de relaciones conscientes. Relaciones donde dos personas se encuentran desde la libertad, no desde la dependencia. La libertad, dice él, es el aroma del amor verdadero. Cuando amas de verdad, no quieres poseer. No quieres controlar. No quieres cambiar al otro para que encaje en tus expectativas. Aceptas. Y esa aceptación genera una profunda sensación de paz. Muchas personas confunden el amor con la intensidad emocional. Pero la intensidad no es profundidad. Muchas veces es solo ansiedad disfrazada. El amor auténtico no genera tormenta constante, genera calma. Aquí Oso cuenta que ha visto relaciones donde hay mucha pasión, pero poca alegría. Mucho drama, pero poca paz. Y también ha visto relaciones silenciosas, simples, donde hay respeto, espacio y una felicidad tranquila. La mente busca intensidad. El corazón busca armonía. Otro punto clave de este capítulo es la idea de que buscamos en el otro lo que no nos damos a nosotros mismos. Si no te amas, exigirás amor. Si no te respetas, exigirás respeto. Si no eres feliz solo, exigirás que el otro te haga feliz. Y ninguna relación puede sostener esa carga por mucho tiempo. Oso invita a cambiar el enfoque: en lugar de preguntarte si el otro te ama lo suficiente, pregúntate si tú estás viviendo de una manera amorosa contigo mismo. Si te escuchas. Si te respetas. Si te permites ser quien eres sin castigarte. El amor comienza dentro. Cuando te llevas bien contigo, cuando no estás en guerra interna, las relaciones dejan de ser una lucha y se convierten en un espacio de encuentro. Ya no necesitas que el otro te salve. Solo deseas compartir. Oso también habla del miedo a la soledad. Muchas personas permanecen en relaciones que las hacen infelices solo por miedo a estar solas. Pero la soledad, dice él, no es un problema. El problema es no saber estar contigo mismo. La soledad consciente no es vacío. Es plenitud. Es un espacio donde te reencuentras contigo. Donde escuchas tu propia voz sin interferencias. Desde ahí, el amor hacia otro se vuelve más limpio, más auténtico. El amor no es huir de la soledad. Es compartir desde ella. Este capítulo deja una enseñanza profunda: no pongas la responsabilidad de tu felicidad en manos de nadie. No cargues al otro con expectativas imposibles. No confundas amor con necesidad. Cuando la felicidad nace dentro de ti, el amor se convierte en celebración, no en dependencia. Y entonces, las relaciones dejan de ser una fuente constante de sufrimiento y se transforman en un espacio donde la vida se expande. Amar desde la plenitud es uno de los actos más hermosos que existen. Y solo es posible cuando ya no buscas completarte en el otro, sino compartirte. Capítulo 5. El presente, la meditación y el arte de estar vivo. Después de desmontar la mente, la culpa y la dependencia emocional, Oso conduce al lector hacia el núcleo de todo su mensaje: el presente. No como un concepto filosófico, sino como una experiencia viva, directa, accesible en cualquier instante. Para Oso, el presente no es solo un momento en el tiempo. Es el único lugar donde la vida sucede. Todo lo demás es memoria o imaginación. El pasado ya no existe. El futuro todavía no existe. Solo este instante es real. Entonces surge una pregunta simple, pero profunda: si el presente es el único lugar donde la vida ocurre, ¿por qué pasamos tan poco tiempo en él? La respuesta vuelve a ser la mente. La mente se siente incómoda en el ahora. El presente es silencioso, abierto, incierto. No ofrece historias, no ofrece control. Por eso la mente huye hacia lo conocido, el pasado. O hacia lo imaginado, el futuro. Pero al huir del presente, huimos de la vida misma. Oso dice algo esencial: la felicidad no se pierde, se abandona. La abandonamos cada vez que no estamos aquí. Cada vez que el cuerpo está en un lugar y la mente en otro. Cada vez que hacemos algo sin estar realmente presentes en ello. Comer sin saborear. Escuchar sin oír. Mirar sin ver.
Vivir sin estar. La meditación, en la visión de Oso, no es una técnica complicada ni una práctica reservada para monjes o personas espirituales. Meditar es estar presente. Es permitir que la atención repose en lo que está ocurriendo ahora, sin juzgarlo, sin resistirlo, sin querer cambiarlo. No se trata de vaciar la mente a la fuerza. Se trata de dejar de seguirla. Cuando no sigues cada pensamiento, aparece un espacio. Y en ese espacio, algo cambia. El cuerpo se relaja. La respiración se vuelve natural. La sensación de estar luchando con la vida se disuelve. Oso insiste en que la felicidad no surge cuando todo está perfecto, sino cuando dejas de pelear con lo imperfecto. El presente siempre es suficiente. Incluso cuando hay dolor, cansancio o incertidumbre, el presente sigue siendo real, completo, vivo. El sufrimiento aparece cuando agregas resistencia mental a lo que ya es. Oso utiliza una metáfora clara: imagina que estás bajo la lluvia. Puedes aceptar que llueve y mojarte, o puedes maldecir la lluvia, resistirte, enfadarte. La lluvia seguirá cayendo, pero en el segundo caso, además de mojarte, sufrirás. La vida es igual. No siempre puedes controlar lo que ocurre. Pero sí puedes controlar cómo estás frente a ello. La meditación, entonces, no es escapar del mundo. Es entrar en él de verdad. Es sentir el cuerpo, la respiración, el entorno. Es dejar de vivir en automático. Oso dice que la mayoría de las personas están dormidas. Caminan, hablan, trabajan, pero no están realmente presentes. Viven según hábitos, reacciones y condicionamientos aprendidos. Y desde ese estado, la felicidad solo aparece como destellos fugaces. Cuando despiertas, aunque sea por momentos, la vida se vuelve más nítida. Los colores parecen más vivos. Los sonidos más claros. Las experiencias más profundas. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú estás más presente en él. Otro punto central de este capítulo es la idea de que no necesitas cambiar nada para estar presente. No necesitas irte a ningún lugar especial. No necesitas condiciones ideales. El presente está disponible ahora mismo, tal como eres, donde estás. Esperar el momento perfecto es otra trampa de la mente. Oso dice que la vida no te está esperando. Está ocurriendo. Y cuanto más la pospones, más te alejas de ella. La felicidad no es un estado extraordinario. Es la sensación simple de estar alineado con lo que es. De no estar dividido internamente. De no estar luchando contigo mismo. Cuando estás presente, desaparece la ansiedad por el futuro. Desaparece el peso del pasado. Quedas tú, respirando, existiendo, siendo. Y en ese estado, algo curioso ocurre: no hay una emoción intensa que puedas llamar felicidad, pero hay una paz profunda. Una sensación de estar bien sin razones. Una alegría silenciosa que no necesita explicación. Oso dice que esa alegría es más confiable que la euforia, porque no depende de nada. No sube ni baja de manera violenta. Simplemente está. Este capítulo deja una invitación clara: empieza por pequeñas cosas. Camina con atención. Escucha de verdad. Respira conscientemente. No para lograr algo, sino para estar. No conviertas la meditación en otro objetivo. No la transformes en una tarea más. Meditar es recordar que estás vivo. Y cuando recuerdas eso, aunque sea por un instante, la felicidad deja de ser una idea lejana y se convierte en una experiencia directa. No espectacular, pero profundamente real. La vida no necesita ser extraordinaria para ser valiosa. Necesita ser vivida. Capítulo 6. La risa, el juego y la espiritualidad de la celebración. Si hay algo que distingue a Oso de muchos otros maestros espirituales, es su insistencia en que la espiritualidad auténtica no es solemne. No es rígida. No es triste. Para Oso, una espiritualidad que no sabe reírse de sí misma es una contradicción. Este capítulo rompe una de las creencias más arraigadas: la idea de que lo profundo debe ser serio y que la alegría es superficial. Oso afirma exactamente lo contrario. La alegría, dice él, es una señal de despertar. La risa es un síntoma de conciencia. El juego es una expresión de libertad interior. Observa a las personas que se consideran muy serias. Suelen estar tensas, rígidas, controladoras. Viven con el ceño fruncido, como si la vida fuera una carga que hay que soportar. Han confundido profundidad con pesadez.
Pero la vida no es pesada. La mente la vuelve pesada. Oso explica que cuando una persona está verdaderamente en paz consigo misma, aparece una ligereza natural. No necesita demostrar nada. No necesita impresionar. No necesita sostener una imagen. Puede reírse de sí misma, de sus errores, de sus contradicciones. Esa risa no es burla. Es comprensión. Reírse de uno mismo es uno de los actos más liberadores que existen. En el momento en que puedes hacerlo, el ego pierde poder. Porque el ego vive de la seriedad, del drama, de la importancia exagerada del yo. Oso dice algo provocador: el ego no sabe reír, solo sabe ofenderse. La risa rompe la rigidez. Rompe la identificación. Rompe la ilusión de control. Por eso muchas tradiciones han desconfiado de ella. Una persona que ríe es difícil de dominar. Una persona que celebra la vida no es fácilmente manipulable. Este capítulo también habla del juego. No como una actividad infantil, sino como una actitud frente a la vida. Jugar significa hacer algo por el simple placer de hacerlo, sin obsesión por el resultado. El niño juega sin preguntarse si está perdiendo el tiempo. El adulto, en cambio, hace casi todo con una finalidad. Incluso el descanso se vuelve productivo. Incluso la meditación se convierte en una meta. Y así, la vida pierde frescura. Oso propone recuperar el espíritu lúdico. No tomarte tan en serio. No vivir como si cada decisión fuera una cuestión de vida o muerte. La existencia es un movimiento continuo. Nada es tan definitivo como la mente lo presenta. La felicidad aparece cuando dejas de cargar el peso innecesario. Otro punto clave de este capítulo es la celebración. Para Oso, celebrar no significa negar el dolor ni fingir que todo está bien. Celebrar significa decirle sí a la vida tal como es. Celebrar que respiras. Celebrar que sientes. Celebrar incluso la impermanencia. Oso insiste en que la vida no es un problema que hay que resolver, sino un misterio que hay que vivir. Cuando intentas resolverla, te frustras. Cuando la vives, la disfrutas. La espiritualidad, en su visión, no consiste en huir del mundo ni en volverte ascético. Consiste en estar tan presente que cada experiencia se vuelve sagrada. Comer, caminar, amar, descansar, todo puede ser una celebración si estás ahí. La tristeza, dice Oso, muchas veces no viene de lo que ocurre, sino de la resistencia a lo que ocurre. Cuando aceptas profundamente, algo se relaja. Y en esa relajación, surge una alegría suave, sin esfuerzo. Oso observa que las personas más infelices suelen ser las más tensas consigo mismas. Se exigen demasiado. Se juzgan constantemente. Nunca sienten que es suficiente. Y esa autoexigencia mata la alegría. La celebración nace cuando te permites ser imperfecto. No necesitas ser mejor para celebrar. No necesitas estar iluminado para reír. No necesitas haber resuelto tu vida para disfrutarla. La vida no te está pidiendo perfección. Te está pidiendo presencia. Este capítulo deja una invitación clara y refrescante: ríe más. No como una técnica, sino como una consecuencia de tomarte menos en serio. Permítete disfrutar sin culpa. Celebra sin razones especiales. Cuando recuperas la capacidad de jugar, la felicidad deja de ser una búsqueda espiritual compleja y se convierte en algo simple, cotidiano, accesible. La risa no es lo opuesto a la profundidad. Es una de sus expresiones más bellas. Y quizás, en el fondo, la felicidad no sea algo que tengas que alcanzar, sino algo que surge cuando dejas de tensarte tanto y permites que la vida te atraviese. Capítulo 7. El sufrimiento, el dolor y la resistencia que nos hace infelices. Uno de los grandes malentendidos de la vida humana es la confusión entre dolor y sufrimiento. Oso dedica este capítulo a desmontar esa confusión, porque en ella se esconde una de las principales causas de la infelicidad. El dolor es inevitable. El sufrimiento no. Esta afirmación puede resultar incómoda, incluso provocadora. Pero Oso no la plantea desde la teoría, sino desde una observación profunda de la experiencia humana. El dolor forma parte de la vida. El cuerpo duele, el corazón duele, las pérdidas duelen, los cambios duelen. Pretender una vida sin dolor es una fantasía infantil. Pero el sufrimiento aparece cuando el dolor es rechazado, negado o resistido. El dolor es un hecho. El sufrimiento es una reacción. Oso explica que la mente tiene una profunda aversión al dolor.
Quiere evitarlo, esconderlo, justificarlo o convertirlo en una historia interminable. Y en ese proceso, el dolor simple se transforma en sufrimiento psicológico. Un ejemplo claro, una emoción dolorosa aparece, como la tristeza. Si la permites, la sientes, la atraviesas, suele durar poco. Pero si la mente interviene diciendo no debería sentirme así, esto no debería estar pasando, esto es injusto, entonces la tristeza se prolonga, se intensifica y se vuelve sufrimiento. La resistencia alimenta el sufrimiento. Oso dice que la mayoría de las personas no sufre por lo que ocurre, sino por la manera en que se relacionan con lo que ocurre. Pelean con la realidad, discuten con ella, la juzgan, la condenan. Y la realidad, por supuesto, no cambia por eso. La vida no se adapta a nuestras expectativas. Somos nosotros quienes debemos aprender a adaptarnos a la vida. Este capítulo no invita a la resignación pasiva, sino a una aceptación profunda. Aceptar no significa rendirse ni justificar lo que duele. Significa dejar de luchar internamente contra lo inevitable. Cuando luchas contra el dolor, te divides. Una parte de ti siente, otra parte juzga lo que siente. Y esa división es agotadora. Oso observa que muchas personas se aferran al sufrimiento porque les da identidad. Soy alguien que sufre, mi historia es dura, mi vida ha sido difícil. El sufrimiento se convierte en un relato que define quién eres. Soltarlo implica soltar una identidad conocida. Y eso da miedo. Pero Oso insiste, tú no eres tu sufrimiento. Tú eres el espacio en el que el sufrimiento aparece y desaparece. El dolor viene y va. El sufrimiento se queda cuando te identificas con él. Otro punto central de este capítulo es la idea de que huimos del dolor buscando placer, distracción o anestesia emocional. Pero huir no resuelve nada. Solo posterga y profundiza el conflicto. Oso propone algo radicalmente simple, sentir completamente. Cuando el dolor aparece, siéntelo. No lo analices. No lo dramatices. No lo conviertas en un problema mental. Simplemente permítele estar. Sorprendentemente, cuando haces esto, el dolor pierde intensidad. Porque no está siendo alimentado por la resistencia. El sufrimiento, dice Oso, es dolor multiplicado por el pensamiento. Aquí vuelve a aparecer la importancia del presente. El dolor solo existe ahora. El sufrimiento vive en el tiempo psicológico. Revives lo que pasó, anticipas lo que podría pasar y así mantienes el dolor activo. Estar presente no elimina el dolor, pero evita que se convierta en sufrimiento innecesario. Oso también habla del sufrimiento como maestro. No en el sentido romántico de glorificarlo, sino en el sentido de que el dolor puede despertar conciencia. Cuando algo duele, te obliga a detenerte, a mirar, a cuestionar. Pero si te quedas atrapado en la queja, pierdes esa oportunidad. El dolor puede abrirte. El sufrimiento te cierra. La felicidad no significa ausencia de dolor. Significa capacidad de atravesarlo sin perderte en él. Significa no construir una prisión mental alrededor de una experiencia pasajera. Este capítulo deja una enseñanza poderosa, no te preguntes por qué te ocurre algo. Pregúntate cómo estás frente a eso que ocurre. Porque ahí está tu verdadera libertad. La vida no te prometió comodidad. Te ofreció experiencia. Y cuando dejas de pelear con lo que duele, algo se suaviza. No porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque ya no estás solo contra él. Aceptar no es rendirse. Aceptar es dejar de sufrir innecesariamente. Capítulo 8. La libertad interior y el fin de las excusas. Si hay una palabra que atraviesa todo el pensamiento de Oso como un hilo invisible, esa palabra es libertad. Pero no la libertad externa que depende de circunstancias políticas, económicas o sociales, sino una libertad mucho más profunda y exigente, la libertad interior. Oso es claro desde el inicio, no eres realmente libre mientras sigas culpando a otros de tu estado interior. Puede sonar duro, pero encierra una verdad transformadora. Mientras atribuyas tu felicidad o tu infelicidad a personas, situaciones o al destino, seguirás siendo prisionero. Prisionero de lo que ocurre fuera de ti. La libertad comienza cuando asumes plena responsabilidad por tu experiencia interna. Esto no significa que seas culpable de todo lo que te sucede. Significa que eres responsable de cómo te relacionas con ello. Y esa diferencia lo cambia todo. Oso observa que la mayoría de las personas vive instalada en la excusa.
No soy feliz por culpa de mi infancia, por culpa de mi pareja, por culpa de la sociedad, por culpa de las circunstancias. Algunas de esas razones pueden ser comprensibles, incluso reales. Pero mientras las uses como justificación, seguirás atrapado. La excusa puede explicar tu historia, pero no transforma tu presente. Asumir responsabilidad no es castigarte. No es decirte que deberías haber hecho algo distinto. Es reconocer que ahora, en este momento, tienes la capacidad de responder de una manera diferente. Responsabilidad, para Oso, no significa obligación. Significa capacidad de respuesta. Cuando comprendes esto, recuperas tu poder. Ya no esperas que el mundo cambie para sentirte bien. Empiezas a cambiar tu forma de estar en el mundo. Oso dice algo profundamente liberador: en el momento en que dejas de culpar, te liberas. Porque culpar siempre te deja en una posición pasiva. La responsabilidad, en cambio, te devuelve la dignidad. Te recuerda que no eres una víctima indefensa, sino un participante consciente de tu vida. Este capítulo también aborda el miedo a la libertad. Porque la libertad no solo asusta por lo desconocido, sino por lo que implica dejar de esconderte detrás de roles, expectativas y condicionamientos. Muchas personas prefieren una vida limitada pero conocida antes que una vida libre pero incierta. La mente se aferra a lo familiar, incluso cuando lo familiar es doloroso. La libertad exige coraje. Coraje para decir no cuando siempre dijiste sí. Coraje para soltar identidades que ya no te representan. Coraje para vivir sin garantías. Oso señala que la sociedad nos entrena para encajar, no para ser libres. Desde pequeños aprendemos a adaptarnos, a complacer, a no incomodar. Y poco a poco, perdemos contacto con nuestra verdad interior. Ser libre no significa rebelarte contra todo. Significa ser fiel a ti mismo. La felicidad no puede existir sin esta libertad interna. Porque mientras vivas según lo que otros esperan, siempre habrá una tensión silenciosa. Siempre sentirás que estás traicionándote un poco. Oso insiste en que no hay felicidad auténtica sin autenticidad. Fingir puede darte seguridad, aceptación, incluso éxito. Pero te roba la alegría profunda de ser quien eres. Otro punto central de este capítulo es el abandono de las expectativas. Las expectativas son una forma sutil de esclavitud. Esperas que la vida se comporte de cierta manera, que las personas respondan como tú deseas, que el futuro cumpla con tus planes. Y cuando eso no ocurre, aparece la frustración. La libertad interior nace cuando aceptas que la vida no te debe nada. Cuando dejas de negociar con la existencia. Cuando comprendes que la vida no está en tu contra ni a tu favor, simplemente es. Desde esa comprensión, algo se relaja profundamente. La felicidad deja de depender del control. Aparece cuando confías. No en que todo saldrá como esperas, sino en que podrás responder a lo que venga. Oso no promete una vida sin dificultades. Promete una vida más real. Una vida donde no te escondes detrás de excusas, donde no postergas tu poder, donde no entregas tu libertad a cambio de seguridad emocional. Ser libre implica equivocarte. Implica cambiar. Implica no saber. Pero también implica vivir con una sensación profunda de integridad. De coherencia interna. De estar alineado contigo mismo. Este capítulo deja una invitación clara y directa: observa en qué áreas de tu vida sigues culpando, justificando o esperando. No para juzgarte, sino para recuperar tu poder. La felicidad no llega cuando todo está resuelto. Llega cuando dejas de huir de tu responsabilidad interior. La libertad no es hacer lo que quieres. Es no vivir en contra de lo que eres. Capítulo 9. La muerte, la impermanencia y el arte de vivir plenamente. Pocas cosas generan tanto miedo como la muerte. Y, sin embargo, para Oso, comprender la muerte es una de las llaves más poderosas para comprender la vida. No desde el morbo ni desde la tragedia, sino desde la lucidez. Oso dice algo que desarma muchas creencias: no es la muerte lo que nos asusta, es no haber vivido. La mayoría de las personas evita pensar en la muerte. La esconde, la niega, la disfraza. Vive como si fuera a durar para siempre, aunque en el fondo sabe que no es así. Y esa negación tiene un precio: una vida vivida a medias. La muerte no es el problema. El problema es una vida no vivida conscientemente. Oso explica que todo en la existencia es impermanente. Los cuerpos cambian. Las relaciones cambian. Las emociones cambian.
Incluso las ideas cambian. Nada permanece igual. Resistirse a esa verdad genera ansiedad constante. Queremos que lo agradable dure para siempre. Queremos que lo doloroso desaparezca rápido. Y como la vida no funciona así, sufrimos. La aceptación de la impermanencia no vuelve la vida triste, la vuelve intensa. Cuando sabes que todo es transitorio, cada instante se vuelve valioso. Cada encuentro se vuelve único. Cada experiencia se vuelve irrepetible. Oso utiliza una imagen simple, una flor. Sabes que se marchitará. Precisamente por eso la miras con atención. Precisamente por eso la valoras. Si fuera eterna, pasarías de largo. La vida es así. Es hermosa porque es frágil. El miedo a la muerte, dice Oso, es en realidad miedo a desaparecer como ego. El ego quiere continuidad, quiere permanencia, quiere dejar huella. Pero la vida no le promete nada de eso. Cuando te identificas solo con el ego, la muerte parece el fin absoluto. Pero cuando empiezas a vivir más allá de la mente, más allá de la identidad rígida, algo cambia. Descubres que hay en ti algo que no nace ni muere de la misma manera que el cuerpo. No se trata de creer en algo. Se trata de experimentarlo. Oso no pide fe. Pide atención. Pide que observes cómo los pensamientos vienen y van, cómo las emociones surgen y desaparecen, cómo incluso la idea de yo cambia con el tiempo. Si todo eso cambia, ¿qué es lo que realmente eres? La muerte, vista desde esta perspectiva, no es una enemiga, sino una maestra. Te recuerda que no hay tiempo que perder. Que postergar la felicidad es absurdo. Que vivir en el resentimiento es una pérdida innecesaria de energía. Muchas personas viven como si fueran inmortales, y mueren sin haber vivido. Oso dice que aceptar la muerte no significa obsesionarse con ella, sino permitir que te enseñe a vivir con intensidad y presencia. Cuando sabes que este momento no se repetirá, empiezas a estar más aquí. Dejas de dar por sentado lo que tienes. Dejas de desperdiciar tu vida en conflictos pequeños. La muerte también desnuda lo esencial. Al final, no importan los títulos, las posesiones ni las opiniones ajenas. Importa cómo viviste. Si amaste. Si fuiste auténtico. Si estuviste presente. La felicidad, en este sentido, no es acumular experiencias, sino vivirlas plenamente. No es hacer más, sino estar más. Oso también habla del duelo y de la pérdida. No las niega. No dice que no duelan. Pero señala que el dolor de la pérdida se agrava cuando nos aferramos a lo que ya no está. Cuando exigimos que la vida no cambie. Aceptar la muerte es aceptar el flujo de la existencia. Nada te pertenece. Todo pasa por ti. Y lejos de ser una visión triste, esta comprensión libera. Porque cuando no intentas poseer la vida, puedes disfrutarla. Cuando no exiges garantías, puedes entregarte. Cuando aceptas el final, el presente se vuelve más vivo. Este capítulo deja una enseñanza profunda, no vivas como si la vida fuera un ensayo. No guardes palabras. No postergues la alegría. No sacrifiques el presente por un futuro incierto. La muerte no te quita la vida. Te recuerda que la tienes. Y cuando esa verdad se asienta en tu interior, la felicidad deja de ser una búsqueda desesperada y se convierte en una forma de estar. Silenciosa, agradecida, despierta. Capítulo 10. La simplicidad, el desapego y la felicidad como estado natural del ser. Después de recorrer la mente, el deseo, el amor, el dolor, la libertad y la muerte, Oso conduce al lector hacia una comprensión esencial: la felicidad no es algo complejo. Es la mente la que la ha vuelto complicada. La felicidad, dice Oso, es simple. Tan simple que resulta difícil de aceptar para una mente entrenada en el esfuerzo, la lucha y la acumulación. Hemos aprendido a creer que lo valioso debe ser difícil de alcanzar. Que si algo llega sin esfuerzo, no puede ser importante. Y así, incluso la felicidad se convierte en una meta lejana, rodeada de condiciones, requisitos y sacrificios. Pero la felicidad no funciona así. La felicidad es el estado natural de un ser que no está en conflicto consigo mismo. Oso introduce aquí el concepto de simplicidad, no como pobreza ni renuncia forzada, sino como claridad interior. Ser simple significa no vivir dividido. No decir una cosa y sentir otra. No pensar una cosa y hacer otra. La división interna es una de las mayores fuentes de infelicidad. Cuando estás dividido, siempre hay tensión. Cuando estás unificado,
hay paz. La simplicidad no consiste en tener poco, sino en no estar atrapado por lo que tienes. Puedes vivir rodeado de comodidades y ser simple, o tener muy poco y vivir en constante conflicto. La clave no está en el exterior, sino en el apego interior. Oso señala que el apego no es amor. El apego nace del miedo. Miedo a perder, miedo a cambiar, miedo a quedarte sin aquello que crees que te sostiene. Y ese miedo crea ansiedad constante. Cuanto más te aferras, más sufres. El desapego, en cambio, no es indiferencia. Es una forma madura de amor. Significa disfrutar sin poseer. Amar sin encadenar. Vivir sin intentar congelar la experiencia. Oso utiliza una imagen clara, sostener algo con la mano abierta. Si la cierras con fuerza, lo aplastas o lo pierdes. Si la mantienes abierta, lo sostienes sin dañarlo. Así es la vida. La felicidad aparece cuando dejas de exigir que las cosas permanezcan. Cuando aceptas el cambio como parte natural de la existencia. Cuando comprendes que nada es tuyo para siempre, pero todo puede ser vivido intensamente. Otro punto central de este capítulo es la renuncia a la idea de llegar a ser. La mente siempre está enfocada en convertirse en algo, mejor persona, más espiritual, más exitosa, más iluminada. Y en esa carrera, nunca descansa. Oso dice algo profundamente liberador: no tienes que convertirte en nadie. Ya eres suficiente. La felicidad no está al final de un proceso de transformación interminable. Está en el reconocimiento de lo que ya eres cuando dejas de luchar contra ti mismo. Esto no significa estancamiento. Significa crecimiento sin violencia interior. Significa evolucionar desde la aceptación, no desde el rechazo. La mente siempre dice: cuando sea distinto, seré feliz. La conciencia dice: si estoy presente ahora, ya hay felicidad. Oso insiste en que la felicidad no es una emoción extrema. No es euforia ni excitación constante. Es una sensación profunda de estar en casa. De no estar huyendo. De no estar buscando. Cuando dejas de buscar, encuentras. La simplicidad también se refleja en la forma de vivir. Oso observa que muchas personas se llenan de cosas, compromisos, preocupaciones, no porque las necesiten, sino para evitar el silencio. El silencio confronta. El silencio revela. Y eso asusta. Pero en el silencio, dice Oso, está la fuente de la felicidad. No un silencio forzado, sino un silencio natural que surge cuando no estás persiguiendo nada. En ese silencio, no hay conflicto. No hay comparación. No hay prisa. Solo hay presencia. Este capítulo integra todo lo anterior en una comprensión clara: la felicidad no se construye, se descubre. No se fabrica, se permite. No se alcanza, se recuerda. Has sido feliz antes. Lo has sentido en momentos simples, caminando sin prisa, observando el cielo, riendo sin razón, sintiéndote vivo sin explicaciones. Eso no fue un accidente. Fue tu naturaleza expresándose. La infelicidad no es lo normal. Es un hábito aprendido. Un condicionamiento. Una forma de vivir desconectada del presente. Oso no ofrece promesas milagrosas. Ofrece algo más honesto: una invitación a simplificar. A soltar lo innecesario. A dejar de cargar identidades, culpas, expectativas y miedos que ya no te sirven. Cuando lo haces, algo se revela por sí solo. No una felicidad ruidosa. No una alegría exagerada. Sino una serenidad profunda. Una felicidad que no depende de nada. Una felicidad que no necesita ser defendida. Una felicidad que simplemente es. Capítulo 11. Vivir desde la felicidad, lo cotidiano como camino. Después de todo lo recorrido, Oso nos conduce a una comprensión final y esencial: la felicidad no es un proyecto espiritual, no es un ideal elevado ni una meta que deba perseguirse con disciplina extrema. La felicidad es una forma de vivir. No se trata de retirarte del mundo. Se trata de habitarlo conscientemente. Muchas personas, después de leer libros espirituales, intentan convertir la felicidad en una tarea más. Se esfuerzan por estar bien, por pensar positivo, por no sentir emociones negativas. Y sin darse cuenta, vuelven a caer en la trampa de la mente: hacer de la felicidad otra obligación. Oso advierte claramente contra esto. La felicidad no puede ser forzada. En el momento en que intentas fabricarla, la pierdes.
Porque la felicidad no surge del control, sino de la relajación. No surge de la exigencia, sino de la aceptación. Vivir desde la felicidad no significa que nunca aparezcan problemas. Significa que los problemas ya no gobiernan tu mundo interior. Siguen existiendo situaciones difíciles, decisiones complejas, momentos dolorosos. Pero tú ya no te defines por ellos. La felicidad se convierte en el trasfondo, no en el evento. Oso explica que la vida cotidiana es el verdadero campo de práctica. No los retiros, no los momentos excepcionales, no las experiencias extraordinarias. La forma en que caminas, hablas, escuchas, trabajas, comes, descansas. Ahí se juega todo. La felicidad no está en hacer cosas especiales. Está en hacer lo ordinario de manera consciente. Cuando estás presente, incluso lo simple se vuelve significativo. Cuando no lo estás, incluso lo extraordinario se vuelve vacío. Por eso tantas personas, aun logrando lo que soñaban, sienten una extraña decepción. No porque lo hayan logrado, sino porque nunca estuvieron realmente allí para vivirlo. Oso invita a soltar la idea de que la vida debe ser diferente para ser disfrutada. La vida no necesita ser corregida, necesita ser vivida. Cada vez que dices esto debería ser distinto, te alejas del presente. Cada vez que aceptas lo que es, te acercas a la paz. Otro punto central de este capítulo es la autenticidad. Vivir desde la felicidad implica dejar de actuar para los demás. Dejar de vivir según expectativas ajenas. Dejar de construir una imagen que no coincide con tu verdad interior. La felicidad no puede convivir con la falsedad. Cuando finges, cuando te traicionas, cuando callas lo que sientes por miedo, algo dentro de ti se apaga. No de inmediato, pero poco a poco. Recuperar la felicidad es, en gran parte, recuperar la honestidad contigo mismo. Oso no propone una vida perfecta. Propone una vida verdadera. Una vida donde te permites sentir. Donde no te castigas por equivocarte. Donde no te defines por tus errores. Donde no postergas la alegría esperando permiso. La felicidad aparece cuando dejas de vivir como si la vida fuera un examen que hay que aprobar. También habla del descanso profundo. No solo el descanso del cuerpo, sino el descanso interior. El descanso que surge cuando dejas de luchar contigo mismo. Cuando ya no estás tratando de convertirte en alguien más. En ese descanso, algo se ordena por sí solo. Las decisiones se vuelven más claras. Las relaciones más honestas. La vida más liviana. Oso dice que una persona verdaderamente feliz no necesita convencer a nadie. No necesita predicar. No necesita demostrar. Su sola presencia transmite calma. Su forma de estar en el mundo habla por sí sola. Y aquí aparece la última enseñanza, la felicidad no es algo que se guarda para uno mismo. Cuando es auténtica, se expande naturalmente. No como imposición, sino como inspiración silenciosa. No haces feliz a otros. Pero tu felicidad puede recordarles la suya. Reflexión final. Recordar lo que siempre fuiste. Tal vez, después de todo este recorrido, la mayor enseñanza de Oso sea esta: nunca estuviste roto. Nunca te faltó nada esencial. Solo olvidaste quién eres bajo el ruido de la mente, el miedo, la culpa y las expectativas. La felicidad no es un logro futuro. Es un recuerdo profundo. Un recuerdo de cuando estabas presente. De cuando no te comparabas. De cuando no te exigías tanto. De cuando respirabas sin prisa. La vida no te pide que seas perfecto. Te pide que estés vivo. Y estar vivo significa sentir, aceptar, reír, llorar, equivocarte, amar, soltar, volver a empezar. Significa dejar de postergar la alegría esperando un momento ideal que tal vez nunca llegue. Este momento es suficiente. Tú eres suficiente. Si algo de estas palabras resonó contigo, no lo conviertas en teoría. Llévalo a lo cotidiano. A la forma en que miras. A la forma en que escuchas. A la forma en que te hablas a ti mismo. La felicidad no necesita grandes gestos. Necesita presencia. Y si este viaje te aportó claridad, calma o inspiración, te invito a seguir acompañándome. Suscríbete a este canal, comparte este contenido con quien sientas que lo necesita y sigamos explorando juntos libros, ideas y reflexiones que nos recuerdan lo esencial. Porque al final, no se trata de saber más. Se trata de vivir mejor. Aquí. Ahora.